Bueno, pues excelente día. Hoy vamos a ver uno de los últimos temas. Ya lo habíamos tocado, pero digamos que no lo habíamos puesto así, explícitamente, aunque ya lo habíamos utilizado y ya se había mencionado. Y es el de herencia. Déjenme. Ok, los puntos a tratar, conceptos, cómo se especifica en UML y la investigación que van a hacer. Entonces, hacemos conceptos. La idea es que quiero reutilizar lo que ya programé. Pero además, quiero generar una forma de programar en la cual pueda especificar cosas generales y después particularizarlas. O extenderlas. Es así que la idea de herencia podemos pensarlo como que tengo una clase y después tengo unas versiones más especializadas de esa clase. Aunque aquí hay un pequeño detalle. A veces no es que quiera una versión más especializada, a veces quiero una versión que tenga las características que tiene otra clase, pero además tenga algo más. O sea, no siempre es una, estrictamente hablando, no siempre es una especialización. Entonces, la herencia es el mecanismo para compartir métodos y atributos entre clases, de manera muy general. La idea, por ejemplo, un ejemplo muy básico es: tienes un helado, sabes que tiene un sabor, un precio, hoy en día que sean libres de gluten. Y después, pues, esta sería como tu clase general, tu superclase, tu clase padre. Y después, pues tú sabes que ya hay helados de vainilla, chocolate, chicle, lo que tú quieras, ¿no? ¿Sí se entiende la idea básica? Sí. Sí, sí. Ah, buen día, Alejandro. Veo que contestaste en el chat. Excelente. Y por cierto, de una vez vayan viendo que así es como se pone el diagrama. Esta flechita que va de una clase a otra, y así blanca, así como la ven, esto me indica que la clase que las clases vinculadas, quién está heredando y quién es la clase padre. La flecha apunta hacia la clase padre, ¿ok? Ok. Ah. Entonces, terminología. A la clase que hereda se le llama subclase, clase hijo, clase derivada o clase extendida. Justamente este de clase extendida ya se utilizaba antes, y de ahí que, como ahorita veremos, la palabra reservada para indicar que se va a heredar es extens. La clase de la cual se hereda se llama superclase, clase padre. Ay, como siempre, corregir. Disculpen, la O quedó junta, pero, o clase base. La declaración en Java es muy sencilla. Es utilizando la palabra reservada, como les había comentado, extends. Pones tu clase, en nuestro caso, debido a nuestro proyecto, va a ser el árbol de Pitágoras. Le pones tu clase, extiende JFrame. Como veremos, ¿alguien se acuerda para qué servía JFrame? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Quién lo dice? Ve JFrame y ¿qué dice que ve? ¿Qué se va a ver? Un gráfico, ¿verdad? Era para gráficos. Entonces, pues vamos a ver la parte de UML. Ya se había mencionado, veamos este ejemplo.
tengo una clase que es empleado y pues después lo que nos pasa a muchos, ¿no? Claramente todo empleado debe tener un número de empleado, un salario semanal. Si ustedes se fijan, estos métodos son los típicos set y get. Y después, pues ya sabemos que hay de tiempo completo, por honorarios, ¿cómo le llaman aquí en UNAM? De asignatura, ¿no? Entonces, todos ellos, todos esos otro tipo de empleados, podrían ser clases que heredan de la clase general empleado. ¿Sí? Sí. Entonces, esto me indica que el empleado por hora hereda de la clase general empleado. Ahora, aquí hay un pequeño detalle. A ver, ¿cómo en este diagrama de UML están declaradas las variables weekly salary? ¿Cómo está declarado? Es privado y numérico. Privado. Muy bien. Como este era un esquema general, aquí no puso exactamente num, nada más se refiere exactamente a numérico, no te dice exactamente de qué no. Tú ya cuando lo implementes, te harás bolas. Pero es privado. A ver, ¿qué va a pasar si la clase empleado por horas quiere utilizar la variable weekly salary? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Creo que no puede. Exactamente, ya habíamos visto que no puede. Entonces, pues eso no está padre. Claramente tampoco va a poder utilizar el get, porque para utilizar el get, en principio tendría que haber creado. A ver, díganme, aquí el método get, ¿es estático? ¿Acaso? ¿O no? No. No, por supuesto que no es estático. Eso quiere decir que para que yo lo utilice, ¿qué voy a requerir? Crear un objeto. ¿Sí? Sí. Pero propiamente, Only Employee no, todavía es otra clase, todavía no ha creado ningún objeto de nada. Entonces, como que perdería la capacidad de utilizar esta variable. ¿Cómo corregimos eso? ¿Cómo lo corregimos? Pues claramente quitándole que sea privado. O sea, ¿y qué chances tenemos para quitarle que sea privado? Que se vuelva qué o qué. Public o protect. Público protegido. Pero en principio me gusta que sean públicas. No. No. Entonces, ¿cuál es la simbología para declararla protegido? La del lado derecho. Está puesto en amarillo Con el gato. con el gatito. Ya sabemos que entonces cuando es protegido, las clases que heredan sí pueden utilizar esas variables. ¿Estamos? Sí. Buen día, Aaron. Pues ya, hoy hay casa completa prácticamente. Buenos días, profe. Buenos días. Buen día, Jorge.
Pérez, Alejandro, ¿todo va Buenos claro? días, profesor. Buenos días. ¿Todo va claro? ¿Qué dices, Lee? Rocha. A ver, no se están contestando, no se están contestando, ya ni sé dónde. No, nadie contesta. Tanta madre de Dios. Bueno. ¿Tú qué dices, Chon? Sí, todo bien. Montejo. Bueno. Entonces, su proyecto, que también va a ser parte de su proyecto para su actividad recreativa, cultural, elevadora del espíritu y levantadora de ánimo, es el árbol de Pitágoras. ¿Quién se acuerda del árbol de Pitágoras? Es como un fractal, ¿no? No sé, nunca lo había oído. Yo tampoco sé qué es. Ah, bueno, entonces, a ver. Entonces, fíjense bien cómo va la cosa, ¿ok? Vamos a agarrar y vamos a construir un cuadradito. Ok. Ahora, sobre este cuadradito, vamos a poner un triángulo. Fíjense bien. Técnicamente tú podrías poner el triángulo que tú quisieras. Así es como opera la cosa. Bueno, vamos a poner un triángulo. ¿Se acuerdan qué es el teorema de Pitágoras? ¿Quién se acuerda? ¿Quién dice que es el teorema de Pitágoras? Venga. Sí, yo sé que es súper básico, pero no sean tímidos. Díganme qué es el teorema de Pitágoras. Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Ok. Otro por ahí. Entonces, fíjense bien. Tengo mi cuadradito. Y hago este, ¿ok? Este otro. La idea se puede extender. Pero ahorita de manera básica es eso. Ahora voy a construir. ¿Sí se fijaron lo que hice? Primero un cuadrado y después un triángulo. Que por cierto, ese es un triángulo rectángulo. Entonces va a corresponder. Entonces, aquí otro polígono regular. Pues sí, ¿no? Y entonces ahora le hago acá otro polígono regular. Entonces, según el teorema de Pitágoras, la suma de estos dos cuadraditos es igual a este cuadradito, ¿sí o no? Sí. Entonces, ahora fíjense bien lo que voy a hacer. A estos, a este le voy a cambiar el color, denme tantito chance. Esta no sé ni qué hace.
Mejor la quitamos. Nuestro padre. Como algunos de los segmentos se repiten, desaparecen, ¿no? Final. Ahí está. Entonces, este le construye un triángulo y le construye su otro rectángulo. Ah, pues, ¿qué creen que voy a hacer sobre estos dos? Sobre estos otros. ¿Qué creen que voy a volver a construir? Un ¿Qué triángulo. se imaginan? Vamos, no sean tímidos. Otros dos cuadraditos. Otros dos triangulitos. ¿Ok? Tanta madre. Y después, ¿qué creen que voy a hacer con los otros lados? Dibujar los cuadrados. Exactamente. ¿Ya se dieron cuenta que es como un fractal? Sí, justamente. ¿Sí? Sí. Bueno, pues lo que ustedes tienen que hacer, bueno, no tienen que hacer, pero lo vamos a hacer ahorita, es, vamos a programar el árbol de Pitágoras. Y de una vez les anticipo, su actividad va a ser analizar el código y proponer alguna otra circunstancia. A ver, ¿a qué me refiero con alguna otra circunstancia? Aquí, pues cada uno de estos cumple el teorema de Pitágoras. Miren, este que está aquí, este que estoy aquí señalando y este que estoy aquí señalando, pues estos dos son, la suma de estos es este, la suma de estos es este, la suma de estos dos es este. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué sé que es eso? Porque es geométricamente el cuadrado de longitud de la hipotenusa a los cuadrados de longitud de los catetos, de puros triángulos rectángulos. Ahora, ¿se valdrá para otras circunstancias? A ver, ¿qué pasa si pongo otros triángulos? ¿Qué me daría? Pero bueno, ahorita quedémonos con este porque este es el sencillo. Rápidamente, ¿cómo construirían otro triángulo rectángulo? Nada más para. ¿Quién se acuerda? Rápido. Sobre este lado. ¿Alguien se acuerda o no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde lo construimos? Sí, sí, o sea, este fue un triángulo rectángulo cuyos catetos miden lo mismo. ¿Cómo me construyes geométricamente otro triángulo rectángulo, pero ya cuyos catetos sean distintos? Imagínate que yo te dejo hacer el cálculo como proyecto. ¿Alguien se acuerda cómo es geométricamente o no?
¿Qué dices, Montejo? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Pues creo que no. A lo mejor si lo menciona, a lo mejor me acuerdo. Ah, ok. O sea, como decía el profesor Rosales, no sé si siga dando ecuaciones diferenciales en la maestría. Ya les dije, cuando nos preguntaba algo y veía que nos quedábamos con la cara de A6, nos decía, bueno, sí lo saben, pero no se acuerdan. Así que no hay problema, podemos continuar. Y tómala, le seguía la tunda que nos puso. Entonces, fíjense bien. ¿Ok? Pongo esto. Entonces, bueno. Cualquiera de estos que está aquí, cualquiera es un triángulo rectángulo. Todos estos que están viendo aquí así, todos son triángulos rectángulos. ¿Ok? Ok. Ok. Ahorita no les voy a dar la demostración, que nos saldríamos mucho de tema, pero si tú tienes una circunferencia y uno de los vértices de tu triángulo está sobre la circunferencia y la hipotenusa es el diámetro, ¿qué es lo que está pasando en realidad aquí? Fíjense que este es un semicírculo, de W a B1 sería el diámetro del círculo, que en este caso actúa como hipotenusa, y el punto está sobre la circunferencia. Todos los que formen son triángulo, rectángulo. Claramente este es el caso en que no, pero si está tanto levantado, todos son triángulos, rectángulos. Entonces, por ejemplo, habría la posibilidad, ¿qué pasa si aquí empiezo a construir? Si sigo la misma lógica, claro que voy a seguir obedeciendo el teorema de Pitágoras. ¿Se entiende eso? Sí. Cuando yo construya los cuadrados sobre el lado C1B1 y sobre el lado WC1, la suma de esas áreas va a ser igual que el área del cuadrado WB1ZA1, ¿sí o no? Teorema de Pitágoras. Sí. Y entonces podría seguir construyendo un árbol de Pitágoras. ¿Ok? Sí, sí. Sí, ¿Sí, sí, Chong? sí, profe. Bueno, ahorita no me voy a detener mucho en esto. Entonces vamos a programarlo, ¿va? Por favor, ya saben. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir propiamente cómo vamos a encontrar el árbol de Pitágoras. A este punto de aquí, para que vayan. Este punto aquí. O sea, vamos a empezar con este cuadro. Y ya después de ahí se van a ir derivando todos los demás.
¿Ok? A ver, ángulo. Ahorita sabemos que se vale 45. Digamos que ya digamos que le estoy echando la mano. Este se está haciendo a 45. Aunque de manera genérica podríamos decir que le vamos a llamar phi. Entonces, a ver, espérenme. Nombre. Ese sí, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ya. Ahí está. ¿Sí? ¿Todos? Sí, Ok. Entonces, también no olviden que cuando uno grafica, el 0 está en la esquina superior. Hacia abajo es positivo en Y y hacia la derecha es positivo en X. Como si estuviera invertido la forma canónica. ¿Estamos? Ok. Ok. Es importante porque, bueno, aquí les explico. Va a empezar aquí, o sea, este es propiamente lo que pinta y este que está acá, nada más es la que manda a llamar la clase. Como ustedes pueden ver, genérate un nuevo objeto de la clase árbol de Pitágoras, créate un frame de 500 por 500, esto es para que se pueda cerrar y esto es para que se haga visible. Ya en una graficación anterior vimos que si tú no le pones que se haga visible, pues simplemente no vas a ver nada. Se va a ejecutar, pero no vas a ver nada. Hay que indicarle que se vea. Pero propiamente el que hace el dibujo es esta clase. Entonces, en el primero que corre es Paint. Y dice Paint Tree, y este es los primeros puntos que agarra: 210, 400, 290, 400. ¿Quién me dice cuántos puntos vale el lado del triángulo, del rectángulo? Es XY, XY. Entonces, Y está a la misma altura, 400. O sea, ¿cómo se va a dibujar la recta? ¿Horizontal o vertical? horizontal. Horizontal. ¿Y qué distancia va a haber entre la primera línea del cuadrado? 80. 80. Muy bien. Nada más para que vean lo que va a dar. Esto es lo que da. Ese es tu arbolito de Pitágoras. El fractal del arbolito de Pitágoras. Si lo quieres ver así. Órale. ¿Alguien ha visto fractales?
¿O les han mencionado? Antes era muy común que nos apantallaban con fractales desde el principio, como para que no abandonáramos la carrera. ¿Tú, Emiliano? O sea, yo los vi, pero en la secundaria. Digo, en la prepa. En la prepa, bueno, así como proyectos. El de, ¿cómo se dice? Mandelbrot, el más famoso. Ese es súper famosísimo, ese fractal. ¿Cuál viste, Emiliano? Yo creo que sí viste ese porque es ese decir que todos ponen. El otro es el triángulo de Sierpinski. Disculpen si alguna de mis pronunciaciones no es la correcta, pero quien más o menos sepa, seguro que no habrá bronca. ¿Tú, Jorge, has visto fractales? Jorge. Bueno, pues por favor, échenle velocidad, vayan escribiendo el código, si fueran tan amables. ¿Ya estamos programando? ¿Aarón? ¿Pérez? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí. Entonces, ¿quién ya le corrió? ¿A quién ya le corrió? Ah, no, sí me respondió Emiliano por el chat. Chong, Yo tengo un par de problemas. Para cuando lo compilo, me dice que árbol de Pitágoras no lo puede convertir a JFrame. Ajá, esa es la primera. Y la segunda me dice que no puede encontrar el símbolo Window Constants. algo te faltó, a lo mejor te faltó importar. Ah, cierto, cierto. Creí que eran los mismos de la otra. Ya. No, les voy a decir para qué sirve este. A ver, entonces, va su actividad. Tienen que, literalmente, que desglosarme esto. Aquí ya están los cálculos. Lo que ustedes ahora tienen que hacer es entender el código. Habíamos hecho algo así la vez pasada, pero creo que fue un poquito, me apresuré un poco. Pero en realidad todo esto que ya está aquí ya lo hemos visto. Y hay cosas que sí lo hemos visto, pero que ya les dije, así va a pasar en la vida real. O sea, no crean que todo lo que te pongan, todo te lo vas a saber. Tal vez después de que seas todo un máster y lo hagas 10 años, entonces sí. Pero si no, siempre te encuentras cosas, inclusive aunque haya algo que hayas hecho muchos años, siempre descubres que hay algo que no te sabes. Pero debes de ser capaz de pues entenderlo y de investigarlo. Entonces, lo básico, double, if, métodos, y bueno, lo nuevo, de quién extiende, o sea, de quién importa, de quién hereda, perdón, ya lo habíamos visto y ahora lo vamos a explicar, la importación de algunas clases. Entonces, su misión, que se han decidido aceptar porque ustedes son los que han quedado, es que literalmente me expliquen qué hace el código, cómo lo calcula, que ustedes lo vean, algo así como lo que se llama ingeniería a la inversa. Y que digan, ah, ya encontré el algoritmo donde siempre ubica de manera correcta los puntos que tiene que dibujar, porque finalmente es lo que hace esto.
esta forma como calcula los nuevos puntos es genérica. Por eso es que solo basta con que tú le des un punto, los puntos iniciales, y te calcula bien cómo se tienen que pintar todos los demás. ¿Sí se fijan? Sí. Entonces, tienen que investigar qué hacen estas clases. Literal, desglosar el código. Ustedes. Y me lo tienen que explicar. ¿Qué les recomiendo? Como siempre, que lo hagan ustedes. Esto está en muchos lados, pero el objetivo del trabajo es que ustedes, con un trabajo sencillo, pues se vayan entrenando a entender el código. Ya les había ayudado un poco. Les dije, este if en el fondo va a actuar como forma de paro, porque una vez que el cuadrado de dx más el cuadrado de y sea menor o igual a 2, ya no va a entrar aquí y ya no va a hacer nuevas llamadas recursivas y entonces simplemente va a terminar y va a dejar de pintar. ¿Ok? También les ayudo, ya saben que esto de frames es visible, es para que se muestre el frame. Si no ponen esto, no se va a mostrar. Y esto es para que sepan qué hacer cuando tú le aprietas la opción de paro. Déjenme muestro. Déjenlo corro. Miren, ven que está aquí. Cuando yo aprieto esto, es ¿qué va a hacer? Ah, bueno. Cuando lo cierres, salte. Windows Constant, aquí vienen definiendo toda una serie de constantes del sistema. ¿Estamos? Ok. Si luego no ponen esto, tú lo cierras y ves que se cierra, pero en realidad sigue en ejecución. Entonces hay que especificarlo. Que cuando lo cierres, quieres que lo termine. Quieres que se salga. Ok. ¿Estamos? Entonces, desglósenlo, analícenlo. Este es uno o el proyecto de su actividad que les decía de examen, que ustedes puedan entenderlo perfectamente. Esa es la primera parte, entender perfectamente bien ese código. Y la segunda parte es que ustedes me propongan qué pasaría, como habíamos visto, si ahora hago el árbol de Pitágoras, pero ya no con este triángulo que era el triángulo que además era un isósceles, sino que, ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, agarro este? Se va a seguir cumpliendo. Cuando yo saque los cuadrados de cada lado y vuelva a construir un triángulo idéntico a este, claramente, cuando debe haber, la palabra correcta es semejante. Si ustedes se fijan, este triangulito que está en rosa es semejante al primer triángulo rosado. No son congruentes, son semejantes. ¿Qué quiere decir? Que está escalado. ¿Ok? Entonces, pero lo mismo se puede hacer para otro caso. ¿Qué pasaría? Piénsenle cómo calcularían este nuevo caso. ¿Sí queda claro cuáles son las dos partes del proyecto de programación? Sí, 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 claro. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. No los habíamos visto. Les deseo un excelentísimo año. De todo corazón. Que este año sea de muchos logros y muchos éxitos para ustedes y para sus familiares. Y que haya mucha salud. Que tengan excelente día, jóvenes. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado aquí. Como siempre,